Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es tu programa, tu podcast, Diálogos con el Niño Interior. Y bueno, pues ya saben, pueden buscarnos en las redes sociales como Juan Rosales Psicólogo, así como si quieren entrar en contacto con nosotros y pertenecer a nuestras comunidades de sanación de heridas de infancia, lo pueden hacer a través del teléfono más 52 1 33 12 30 2221. Repito, más 52 1 33 12 30 2221. Y este programa en concreto, este programa en especial, recuerden que subimos nuestros programas también a nuestra página de YouTube, Juan Rosales Psicólogo. Pueden buscarnos, inscribirse, darle like y demás. Pero este programa en particular lo vamos a hacer así porque vamos a trabajar el día de hoy en este podcast con una presentación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, bienvenidos sean todos ustedes a Diálogos con el Niño Interior y preparados para la presentación. Para los que solamente lo van a escuchar en el podcast, voy a tratar de ser muy claro en la explicación y que no tenga necesidad de ir al canal de YouTube. Para los que quieran ver lo que vamos a proyectar en pantalla, bueno, pues tendrían que ir al canal de YouTube. Bueno, a ver, el día de hoy, recuerden que en esta temporada con Diálogos con el Niño Interior, lo que estamos haciendo es trabajar con el arte, con escritos, con libros, con películas, con canciones. Y bueno, el día de hoy toca abordar un libro, un libro con el cual trabajamos muchísimo las heridas de infancia, un libro que es por supuesto, muy recomendable, sobre todo como base, sobre todo como punto de partida para poder entender muy bien cómo es que hay que trabajar y dónde hay que trabajar. Y bueno, es un libro que para mí podría yo considerarlo la evolución, los hijos, digámoslo así, de lo que en su momento fue la inteligencia emocional. Entonces, bueno, es un libro muy bueno, muy recomendable y además es un libro con el cual, insisto, para nosotros es punto de partida en el tema de las heridas de infancia. Y bueno, ese libro es el libro de Steve Peters, el doctor Steve Peters, y el libro se llama La paradoja del chimpancé. Voy a explicar a grandes rasgos por qué este libro es tan importante para nosotros y por qué lo trabajamos. ¿Por qué en algún momento en nuestros talleres, conferencias o psicoterapia incluimos este material? Claro, lo incluimos de manera resumida, solamente para contactar con los elementos que para nosotros son importantes, pero al fin y al cabo está incluido y es un material que ahorita que te lo explique te vas a dar cuenta por qué es tan importante. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar. Comenzamos con la presentación. Insisto, para los que solamente nos escuchan en el podcast, pues voy a tratar de ser muy claro, muy gráfico en la explicación para que podamos comprender. Bueno, vamos a partir de esta idea. A ver, eh, el doctor Steve Peters en La paradoja del chimpancé explica así, a grandes rasgos, y por supuesto me voy directo con lo que nos sirve para este podcast, para la sanación de heridas de infancia. El libro es muy extenso y tiene muchos otros temas importantes que se pueden abordar, por eso es que lo recomendamos, pero yo ahorita solamente me voy a basar en aquello que nos interesa para darle fundamento, para dar la base del por qué trabajamos en heridas de infancia. Bueno, el doctor Steve Peters lo que hace es explicar para saber cómo afecta el pasado, cómo afectan las heridas de infancia en el ser humano, en el cerebro y en sus conductas, utiliza tres, vamos a llamarlos así, personajes. Les voy a llamar personajes. Y bueno, al primer personaje le llama el ordenador, que en este caso en pantalla le estamos poniendo registros históricos. Le llama chimpancé al segundo personaje, que bueno, pues no es otra cosa que esta parte del cerebro, el cerebro límbico, donde se encuentran todas las emociones, el enojo, la ira, la frustración, la tristeza,
vamos, todas las emociones estarían ahí en el cerebro límbico y que de alguna manera él le llama que este chimpancé que todos tenemos dentro se mueve a través de la ley de la selva. Y el tercer personaje que él utiliza para explicar esta paradoja es lo que él llama el ser humano, que no es otra cosa que el neocórtex, la parte frontal de nuestro cerebro, donde se encuentran pues todos los aspectos racionales, todos los aspectos donde pues medimos, donde pensamos, analizamos y demás. Bien, ¿por qué es sumamente importante e interesante trabajar con esta paradoja para nosotros que trabajamos muchísimo con las heridas de infancia? Bueno, por una simple y sencilla razón. Cuando tú tienes un encuentro con la realidad, cuando tú tienes un encuentro con tu vida cotidiana, hablemos de cualquier aspecto. Puede ser el dinero, puede ser la relación de pareja o matrimonial, puede ser la educación de los hijos, puede ser las relaciones sociales, cualquier evento, cualquier situación, cualquier cosa con la que tú te encuentras en el día a día, es más, desde que te levantas, lo primero que vas a hacer para enfrentar esa situación es interpretarla, ¿de acuerdo? Lo primero que vas a hacer es interpretar. Y bueno, lo voy a decir de manera muy rápida y luego lo explico poco a poco, ya que tu cerebro interpretó, entonces esa información la ordena, por eso Steve le llama ordenador. Y luego ya que la ordena en 4 parámetros que ahorita les voy a explicar, lo manda al cerebro límbico esa información. O sea, la manda a las emociones, la manda al chimpancé. Y posteriormente, ya que el chimpancé reaccionó o no reacciona, ya que el chimpancé lo toma, digo, al final es nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ya que lo toma, ya que medio sabe qué hacer con él, imagínense, si es algo grave, pues el chimpancé se altera, si es algo difícil, el chimpancé se pone nervioso, se pone ansioso, y es muy probable, y aquí es donde viene la gran importancia de conocer esto y trabajar esto, es muy probable que si esa información altera al cerebro límbico o el chimpancé, como le llama Peters, pues entonces él tome una decisión. Él tome una decisión, o sea, él decida qué hacer. A ver, ya le dio miedo, pues va a tomar una decisión conforme al miedo. A ver, ya se asustó, pues va a tomar una decisión conforme al susto. A ver, ya se sintió mal, pues va a tomar una decisión conforme a que se sienta mal. ¿Se dan cuenta qué tan importante es conocer este esquema? Posteriormente, mucho tiempo después, esta información ahora va a ir a parar al neocórtex, a la inteligencia, a lo que Peters llama el ser humano. Y bueno, ahí ya analizamos, ahí ya comprendemos, ahí ya podemos definir cosas. Pero bueno, yo espero que ahorita con esta primera explicación, acercamiento a esta situación, tú te des cuenta de la importancia que tienen estos elementos, ¿no? Fíjate cómo la inteligencia entra hasta el final. De hecho, Steve Peters dice que las emociones, el chimpancé, es 6, 7 veces más fuerte que la inteligencia. O sea, si yo con la inteligencia quiero controlar la emoción, no voy a poder. Y por eso él le llama a esta área o a esta parte gestionar al chimpancé. No lo voy a poder controlar, pero lo puedo gestionar. Bueno, pero ahorita ese no es nuestro tema, no vamos a hablar de cómo gestionar al chimpancé, ya lo hablaremos en otras charlas, incluso a lo mejor será otro podcast, ¿no? Pero bueno, en este caso nada más queremos entender la importancia en este esquema cerebral. Entonces, fíjense qué importante, tu cerebro primero interpreta y de acuerdo a qué interpreta, ya me voy a ir a la explicación de cada uno, que aquí es donde es sumamente importante el por qué tenemos que trabajar las heridas de infancia. A ver, yo te puedo dar control emocional. Yo puedo trabajar contigo cómo controles tu ira, cómo controles tus emociones, cómo controles la impaciencia, cómo no te frustres, cómo no llegues a la depresión profunda y demás.
que sería atacar al chimpancé, ¿estamos de acuerdo? O puedo trabajar contigo estrategias. Y entonces me enfoco en el ser humano, en el tercer personaje. Y entonces trabajamos las mejores estrategias para que tú tengas control emocional, ¿no? Y no, pues resulta que son estrategias últimas que se han investigado y que vienen de no sé qué país y que van a hacer que tú estés tranquilo y demás. Te voy a dejar ejercicio, respiración y muchas cosas. Ok, yo puedo atacar tus emociones o chimpancé, yo puedo atacar al ser humano o cerebro neocórtex, inteligencia, y ¿sabes qué va a pasar? Nada, porque la información que define tu verdadera reacción, porque la información que define tu forma de comportarte, porque la información que va a hacer que tu chimpancé explote, es la que viene de el primer personaje, del ordenador. O sea, de la interpretación. Después de que tú interpretas, pasas al chimpancé, emoción, cerebro límbico. Después el chimpancé reacciona. Muy probablemente, pues ya cometiste ahí muchos errores, ya reaccionaste de manera visceral. Y luego es que llega a la inteligencia. Por eso, como decía hace rato, es muy común que el ser humano diga, ya después que hicimos muchas cosas, porque lo hice, no debí de haberlo hecho, es que debí de pensarlo mejor, es que si ya había dicho que no lo iba a hacer, ¿por qué terminé haciéndolo? Y mil cosas más. Eso pensamos con la inteligencia, claro, pero ya tomamos una decisión con las emociones, claro, pero esa decisión no es que la tome el chimpancé no es autónomo, esa decisión la tomó por la información que le dio tu ordenador. ¿De acuerdo? Para los que están siguiéndonos en YouTube, pues es la imagen que está en mi lado izquierdo. Ok, entonces imagínense, por eso es que muchos fracasamos queriendo trabajar las emociones o muchos fracasamos queriendo trabajar la inteligencia, las estrategias y al final terminamos en lo mismo, terminamos cayendo en el error, terminamos sufriendo nuestras malas decisiones. ¿Por qué, Juan? Entonces, ¿dónde tendría que trabajar? Tendrías que trabajar en el ordenador. Tendrías que trabajar en esa parte de tu cerebro que es la que activa la emoción y por ende, posteriormente, la inteligencia. Y aquí es donde se vuelve sumamente importante trabajar las heridas de infancia, porque el ordenador lo que tiene son como especies de códigos de interpretación. ¿Creados en qué momento? En su momento, sobre todo, en la infancia. Incluso Steve Peters habla de por ahí del vientre materno a los 8 años de edad. Ahí dices que se han fijado los elementos más importantes con los cuales vas a interpretar el 80% de tu historia y tu vida en un futuro. Entonces, ¿quieres cambiar la emoción? ¿Quieres cambiar tus razonamientos? Cambia tus interpretaciones. E insisto, y en las interpretaciones u ordenador es que se encuentran las heridas de infancia. Incluso, bueno, yéndome al ordenador y tratando de explicarlo, Steve Peters habla de 4 factores en el ordenador, ¿no? A uno le llama pilotos automáticos, a otro le llama duendes, a otro le llama trasgos y al otro le llama la piedra de la vida. Explicando así de manera muy práctica cada uno de los puntos, de las situaciones, son como estantes, digamos, ¿no? O sea, el cerebro interpreta primero, de acuerdo a su historia, y luego lo va a acomodar dependiendo lo que el cerebro considere o evalúe como algo, pues, factible, no factible, fuerte, blando, difícil, complejo, dependiendo, ¿no? Y entonces, si tu cerebro interpreta algo que es bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo típico, no puedo poner 1000 ejemplos, pero creo que este puede ser un ejemplo universal que nos puede ayudar. Vamos a pensar que tú estás en tu trabajo y por ahí te dice, ¿no? Oye, fíjate que pues el jefe dice que cometiste un error y quiere hablar contigo. Fíjate en mi ejemplo, ¿eh? Cometiste un error y quiere hablar contigo el jefe. Bueno,
Si en tu historia personal, cuando tú cometías un error, tus papás, tus maestros, tus cuidadores te decían, a ver, oye, ven Juan, ven Marta, ven Luis, ven Gonzalo, ven María, mira, cometiste un error, no pasa nada, vamos a corregirlo, te voy a enseñar a corregirlo y la idea es que tú cada vez vayas siendo una mejor persona. Ok, si cuando tú estabas pequeña y cometías un error, si cuando tú estabas pequeño y cometías un error, te explicaban con mucho amor, con mucho cariño, con mucha paciencia, entonces lo que el ordenador interpreta cuando te dicen, hey, te habla el jefe porque cometiste un error, es un piloto automático. O sea, es algo bueno. Ah, sí, ahorita voy, va. No pasa nada, no me pongo tenso, no me pongo nerviosa, no me pongo de ningún tipo. ¿Por qué? Porque en mi historia personal, cuando yo cometía un error, pues me lo explicaban con mucho cariño y la idea era superarnos. Entonces traigo un piloto automático. Ese piloto automático lo envía el ordenador al chimpancé primero. El chimpancé ni se inmuta, el cerebro límbico no sufre porque es un piloto automático, porque es algo bueno, no pasa nada. Y entonces llega la inteligencia rapidísimo y la inteligencia dice, ok, cometí un error, estoy listo, estoy lista para explicarle a mi jefe que pues así no son las cosas, a lo mejor yo me equivoqué, le voy a pedir una disculpa, pero estamos tranquilos, no hay preocupación, no hay ansiedad, no hay dolor emocional. Ok, eso en el caso de que tú hayas tenido en tu vida una experiencia en el cual el error, la equivocación fue bien asimilada, bien formada, ¿de acuerdo? Pero todos sabemos que muchos de nosotros no tuvimos esa formación, no tuvimos esos ejemplos, no tuvimos esa forma de educarnos y de recuperarnos del error. Muchos de nosotros, en lugar de tener esas palabras, lo que tuvimos fue un regaño. Y esto únanlo a todo, a cualquier cosa, al dinero, al sexo, a la educación de los hijos. Todos esos aprendizajes, si fueron buenísimos y hechos con amor, pues bueno, entonces son pilotos automáticos, esos no alteran al chimpancé, se van directo a la inteligencia y mi inteligencia resuelve inteligentemente, válgame la redundancia. Sí, pero si no fue así, y entonces fue a ver, ¿por qué te equivocaste? Otra vez te equivocaste, es que tú no sabes, la siguiente vez te voy a castigar esto, te voy a quitar tal cosa. Ah, entonces ya no es una información tan afable, tan amorosa, ya es una información que duele, que lastima, que ya no me deja tan tranquilo, tan tranquila, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya es un duende. Ese duende lo manda el ordenador al chimpancé, el chimpancé ya se altera y ahí es donde, en muchos casos, la gran mayoría, pues cometemos o tomamos decisiones emocionales. O sea, vas con tu jefe, pero ya vas nerviosa, nervioso, ya vas angustiado, ya vas con preocupación. Insisto, y lo mismo es si tienes un problema matrimonial, lo mismo es si te quedaste sin dinero, lo mismo es en las relaciones sociales. Bueno, ya vas nerviosa, ya vas alterada. Muy probablemente cuando llegues con tu jefe, pues ya no actúes de la mejor forma, ¿estamos de acuerdo? Ya no, ya vas a actuar emocionalmente conflictuado, conflictuada. Y sí, tiempo después llegará la información al neocórtex, a la inteligencia, y la inteligencia dirá, ¿por qué me puse nervioso? ¿Por qué me puse nerviosa? No debí de haber hecho eso. De hecho, le contesté algo que no debía de ser. Además del problema, ahora tengo un problema un poco más fuerte. Eso porque tu educación en tu infancia, pues la corrección de tus errores no fue la más afable, la mejor. ¿Te das cuenta? Por eso tenemos que trabajar ahí, porque si tú trabajas ahí, entonces tus emociones van a estar bien y entonces tu inteligencia va a poder actuar plenamente. Ok, pero eso no es todo. Existe otro grado de sufrimiento, de dificultad, y a ese Steve Peters le llama trasgos.
Imagínate. No, ya no fue solamente a ver, te voy a regañar, te voy a castigar, no te vuelvas a equivocar, ¿no? Sino que fue ven, te voy a pegar y te agarro el fajo y te pego y te maltrato y te digo, eres una tonta, eres un estúpido, no sirves para nada, siempre equivocándote, si te vuelves a equivocar, así te va a ir, te voy a golpear. Ah, entonces ya no es un duende, ahora es un trasgo. O sea, es una herida profunda de infancia. Y si con el duende ir a ver al jefe era ya nerviosismo y angustia, imagínate con un trasgo. No, pues bueno, ya con el trasgo es sudoración, ya empieza a temblarte la lengua, ya digo la boca, ya hablas tartamudeando, ya llevas un conflicto interno terrible y pues imagínate el resultado. O sea, totalmente va a ser un cerebro límbico, un chimpancé ante el jefe, pues es más, ni siquiera vas a pensar, vas a tener tanto miedo que te vas a bloquear. Y bueno, el cuarto personaje, que es la filosofía de vida, bueno, ahí se meten todos los aspectos filosóficos que en su momento podrían ayudarte. De esa área también, tampoco vamos a hablar. Quiero enfocarme entonces en los duendes y trasgos. Fíjate entonces cómo tu vida, el arreglo de tu vida, la calidad de vida que tienes, tanto mental como emocional, depende de tu ordenador. Y el ordenador depende de tu historia. ¿Te das cuenta la importancia que tiene que sanes tus heridas de infancia? Si tú sanas una herida de infancia, la reconstruyes, la recuperas, entonces tus emociones están bien, están equilibradas, entonces tu inteligencia resuelve. Pero bueno, si sexualmente estás lastimado, lastimada, afectada, la inteligencia no puede actuar y entonces actuamos totalmente con el chimpancé. Sí, pero si también la economía en mi casa, Juan, fue una economía donde se peleaban mis papás, entonces es un duende o es un trasgo, eso pasado al chimpancé, el chimpancé se pone nervioso, se altera, no puede producir porque no produce la inteligencia, está produciendo la emoción, el dinero. Y bueno, pues eso no funciona. Entonces, nos impiden las heridas de infancia actuar con inteligencia. Nos impiden las heridas de infancia actuar con razonamiento, actuar con esa parte de nuestro cerebro que resuelve. Y entonces las heridas de infancia lo que hacen es que tus emociones se detonen, exploten y todo lo que vas a hacer lo haces de manera emocional. Situación que finalmente tiene grandes repercusiones tristísimas, tristísimas. Por eso, ¿te das cuenta? Por eso es tan importante trabajar la infancia, porque de ahí se va a desprender toda tu acción, toda tu actitud, todas tus emociones y tus pensamientos. Y bueno, si alguien dijera, oye Juan, pero ¿y cómo sé que está actuando mi chimpancé y no mi ser humano? Porque el chimpancé tiene tres formas de actuar. Ataca, huye o se paraliza. ¿Cuántas veces, ante cuántas situaciones tú, en lugar de dialogar, en lugar de pensar buenas formas de salir adelante, en lugar de superar tus miedos, tus conflictos, lo que haces es atacar, pelearte, huir, no hablar, no enfrentar o quedarte paralizado sin saber qué hacer, sin saber cómo resolver? Bueno, cuando tú tengas alguna de estas tres actitudes, sabrás que estás actuando con tu cerebro límbico, con el chimpancé, con las emociones y no con la inteligencia. Y Juan, ¿hay manera de corregir eso? ¿Hay manera como podría mi inteligencia actuar antes de mis emociones? No, no hay forma, porque este es el esquema como el cerebro funciona. O sea, primero interpretas y tiene mucha lógica, ¿sí o no? O sea, ¿cómo vas a sentir algo si no primero interpretas qué significa? O sea, ¿cómo voy a llorar? ¿Cómo voy a reír? Si no sé primero si lo que estoy viviendo es para llorar o para reír. Por eso primero se interpreta y luego se siente y luego se piensa. Ese es el proceso cerebral y el proceso de respuesta.
Oye, Juan, ¿y por qué la inteligencia no entró antes de las emociones? Bueno, porque las emociones, su sentido básico es la sobrevivencia. Y cuando nosotros vivíamos en las cavernas, pues no había iPads, no había celulares. Entonces necesitábamos más el instinto que el razonamiento. Por eso primero sobrevivimos gracias al instinto. A ver, no estoy diciendo que el chimpancé sea malo, ¿eh? No estoy diciendo que las emociones sean malas, ¿no? De hecho, las emociones son emociones. Lo que estoy diciendo es que si son detonadas por una herida, pues vas a decidir de manera totalmente incorrecta y muchas veces son detonadas por una herida. ¿De acuerdo? Bueno, importantísimo. Ojalá tengas oportunidad de revisar este material. Para nosotros es importante porque justo por eso es que trabajamos las heridas de infancia, porque no es un tema meramente superficial. Al contrario, para mí, si trabajo las heridas de infancia en ti, entonces voy a ayudarte a que controles tu emoción y a que tus pensamientos, tus razonamientos, tu inteligencia funcione de mejor manera. De nada me sirve atacar tus emociones si vas a seguir con tus constructos iguales y entonces pues el control de la emoción será o muy forzado o muy desgastante. De nada me sirve trabajar en tu inteligencia si entra al final. No, no, yo quiero que de la interpretación te vayas a la inteligencia y eso solamente se hace si cambiamos los duendes y los trasgos en pilotos automáticos. Entonces, bueno, esto te debe de ayudar a entender no solo a ti mismo, a ti misma, sino a tus hijos. ¿Cuántas veces tus hijos actúan como un chimpancé? Bueno, de acuerdo a la paradoja, claro, ¿eh? No es una comparación. Estoy hablando de una paradoja, de un planteamiento que nos puede ayudar a comprender esta realidad. ¿Cuántas veces tu esposo actuaría como el chimpancé de la paradoja, ¿no? O tú misma, tú mismo, como el chimpancé, en lugar de como el ser humano. Por ejemplo, cuando quieres hablar, pues en vano, platicas con alguien que no está en su modo humano. ¿Por qué? Porque no hay razonamiento, porque no hay pensamiento, porque solo hay chimpancé. Solo hay emociones. Qué bueno cuando nos amamos, cuando queremos llevar flores, mariachi, queremos hacer una fiesta. Sí, qué bueno que existe el cerebro límbico, pero para tomar decisiones, lo ideal sería con la razón. Y por supuesto, a partir de no una herida, sino a partir de lo que llama Steve Peters un piloto automático. Bueno, ahí te dejo el por qué nuestro trabajo se enfoca en cambiar duendes y trasgos a pilotos automáticos. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este podcast de Diálogos con el Niño Interior. Recuerda nuestro teléfono más 521 33 12 30 2221 o 33 12 30 2221 o en todas las redes sociales búscanos como Juan Rosales Psicólogo. Y por supuesto, si quieres seguir un proceso terapéutico, ya sea en terapia grupal, en terapia individual o seguir uno de nuestros talleres, que por cierto hoy en día estamos ya planeando varias sedes en Estados Unidos, bueno, pues comunícate a este teléfono, pídenos informes y con todo gusto te los daremos. Nos vemos en el siguiente podcast de Diálogos con el Niño Interior. Hasta luego.